El día de hoy vamos a continuar analizando un poco más acerca de nuestro sistema nervioso. Hay que recordar que en una primera clase ya hemos hablado acerca del cerebro, que es el órgano más importante de este sistema, pero también existen otros acompañantes, como por ejemplo, en esta clase vamos a hablar acerca del cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico está dividido en tres porciones: la protuberancia anular, el puente de Valorio y el bulbo raquídeo. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos constituyentes. Hay que recordar nuevamente que el sistema nervioso es aquel que controla la mayoría de las funciones vitales, tanto voluntarias como involuntarias. Es aquel también que va a coordinar el funcionamiento de las distintas partes de nuestro cuerpo con el medio, ya que nos permite captar y tener funciones de huida o rechazo cuando nuestro cuerpo se encuentra en peligro. Esta es la división del sistema nervioso que se estudió en una primera clase, donde empezamos hablando del cerebro, pero el día de hoy vamos a sumarle el tronco encefálico y el cerebelo. Es decir, cada clase vamos a ir aumentando un poquito más el conocimiento, ya que este es un poco extensivo. Hemos hablado del diencéfalo, donde encontramos al tálamo, al epitálamo, y hemos hablado también acerca de sus funciones. El cerebro también como órgano vital, pero el día de hoy vamos a hablar acerca del tronco encefálico, donde está subdividido en el mesencéfalo, puente de Barolio, bulbo raquídeo y finalmente el cerebelo. Entonces vamos comenzando. El cerebelo es aquel en el cual nosotros vamos a tener el centro del equilibrio y va a controlar los movimientos voluntarios. Pero el cerebelo, que sigue en tamaño al cerebro, ocupa la parte inferior y posterior de la cavidad craneal, aunque representa una décima parte de la masa encefálica. Este cerebelo está formado por la mitad de las neuronas del encéfalo, pero en el cerebelo vamos a encontrar dos tipos de sustancia, la sustancia gris y la sustancia blanca. Dentro de la sustancia gris nosotros encontramos la capa molecular, la capa intermedia, o conocida como células de Purkinje, y la capa granular. En la capa molecular nosotros vamos a encontrar las dendritas de las neuronas. En esta capa molecular ha habido estudios y se puede determinar que aquí en esta sección se puede determinar la cura contra el Parkinson. En la capa intermedia vamos a encontrar las células de Golgi y Bormann. Estas células de Golgi son aquellas que van a regenerar las neuronas falsas, y en la capa granular o granulosa es aquella donde nosotros vamos a ayudar a la conexión de neuronas. Aquí vamos a encontrar las células de Golgi y los glomérulos del cerebelo. También tenemos a la sustancia blanca, donde vamos a encontrar axones mielínicos de las células de Purkinje, las células de la neuroglia, y esta sustancia blanca es conocida como el árbol de la vida. El cerebelo viene del latín cerebrito, se origina del labio rómbico del tallo encefálico en el periodo embrionario. Aunque se origina de una manera sensitiva, está ligado principalmente a una función motora, ya que, como pueden ver, es el órgano central del establecimiento, ¿cierto? Que nos permite a nosotros estar en coordinación. Hay que tener en cuenta también que el cerebelo se halla por detrás del bulbo y el puente y constituye la parte posterior del encéfalo. Una depresión profunda, conocida como fisura transversa, junto con la tienda del cerebelo, es aquella que va a separar el cerebro del cerebelo, porque como pueden ustedes ver en la imagen, el cerebro es el órgano pues de mayor tamaño, ¿no? Y el cerebelo es el segundo. Y podemos ver que aquí hay una fisura, ¿cierto? Que es la que separa. Esta fisura es conocida como la fisura transversa, conocida como tentorium cerebelli o tienda del cerebelo, que es la que va a remarcar el fin del cerebro y el inicio del cerebelo. El cerebelo se encuentra en la fosa craneal posterior. Aquí tenemos cráneo abierto, separado de los lóbulos occipitales por la tienda del cerebelo. Pesa aproximadamente 150 gramos y tiene un área aproximada de 1000 centímetros cuadrados. Hay que tener en cuenta también que tanto en la vista posterior como en la vista inferior el cerebelo se asemeja a una mariposa, ¿sí? En las caras del cerebelo nosotros vamos a encontrar un número de 3.
y las vamos a estudiar en el siguiente orden: la cara superior, la cara inferior, la cara anterior, y además posee un borde posterior que une las caras superior e inferior, llamado como el gran surco circunferencial. Aquí estamos hablando sobre lo que les estaba comentando hace un momento, que el cerebelo se asemeja a una mariposa. La zona central angosta es el vermis, como el que podemos ver que se encuentra en la cara superior, y las alas o los lóbulos laterales son conocidos como los hemisferios cerebelosos. Cada hemisferio está formado por lóbulos separados por fisuras profundas y nítidas. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior gobiernan los aspectos subconscientes, es decir, algo que nosotros no dominamos, de los movimientos de los músculos esqueléticos. El lóbulo flóculo-nodular es aquel que va a contribuir con el equilibrio y la postura. La capa superficial del cerebelo, denominada corteza cerebelosa, constituye en pliegues delgados y paralelos de sustancia gris, conocidas como las láminas del cerebelo. Aquí nosotros vamos a encontrar la famosa sustancia blanca, la cual va a conformar el árbol de la vida, ya que se parece mucho a un árbol. También vamos a encontrar 3 pares de pedúnculos cerebelosos, los cuales van a unir al cerebelo con el tronco encefálico. Tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores, los cuales van a llevar la información sensitiva desde el aparato vestibular del oído interno. Tenemos los pedúnculos cerebelosos medios, que son aquellos que son los más largos, pero permiten los movimientos voluntarios. Y finalmente tenemos los pedúnculos cerebelosos superiores, los cuales contienen axones que se van a extender desde el cerebelo a los núcleos rojos del mesencéfalo y varios núcleos del tálamo. Entonces podemos ver que el cerebelo está unido al tronco encefálico, gracias a quién, a los pedúnculos cerebelosos superiores. La función primaria del cerebelo es evaluar cómo se lleva a cabo un movimiento iniciado por las áreas motoras del cerebro. Cuando los movimientos iniciados por las áreas motoras no se ejercen correctamente, el cerebelo va a detectar estas discrepancias. Las señales de retroalimentación ayudan a corregir los errores, afinar el movimiento y coordinar las secuencias complejas. Es decir, sin este órgano, nosotros no podíamos coordinar nuestros movimientos, ya sean voluntarios o algunos involuntarios, ni tampoco podríamos corregir algunas posturas. En la cara inferior nosotros vamos a encontrar el vermis medial en la vallécula. De posterior a anterior tenemos la pirámide, la úvula y el nódulo. Tenemos los hemisferios cerebelosos laterales, la amígdala o el bulbo raquídeo. En la cara anterior, ¿qué vamos a encontrar? La escotadura anterior para el tallo encefálico. Aquí es donde entra a tallar, donde se van a unir la inserción de los pedúnculos cerebelosos. Tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, que les estaba diciendo, que es la que permite la unión con el tronco encefálico. Tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, que es aquel que va a llevar la información sensitiva desde el aparato vestibular del oído interno. Y tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, que a pesar de que es el más largo, a su vez también coordina los movimientos voluntarios. Tenemos el lóbulo del neumográstico y también vamos a estudiar acerca de las divisiones funcionales. El cerebelo se divide en 3 lóbulos. En el lóbulo anterior, conocido como paleocerebelo, lóbulo posterior, arquicerebelo, y el lóbulo medio, conocido como cerebrocerebelo. Cada uno de ellos representa una función importante que vamos a estudiar más adelante. Dentro de los núcleos del cerebelo, al igual que en el cerebro, también vamos a encontrar 4. Tenemos al núcleo dentado, al emboliforme, al globoso y al fastigio. La fisiología del cerebelo. La fisiología tiene que ver con la función. El cerebelo se encarga principalmente de participar en la ejecución de los movimientos finos, dedos, faringe, laringe, es decir, en el cerebelo nosotros vamos a poder practicar la técnica del dibujo. Se modifica nuestra técnica para los que alguna vez han estudiado ballet, tocar piano, tocar el violín, tocar una flauta. Todo eso se corrige en el cerebelo. Es decir, son los movimientos más finos, los trazos más delicados son aquellos que se van a desarrollar aquí. El lóbulo posterior o flóculo-nodular participa en el mantenimiento de la postura contra la gravedad, aumentando el tono de los músculos antigravitatorios. Aquí podemos ver el cerebelo que está justo detrás del cerebro. El lóbulo anterior, como ustedes pueden ver, el cerebelo se asemeja grandiosamente al cerebro, también tiene sus 2 lóbulos, ¿cierto? El lóbulo anterior se encarga de suavizar el tono de los músculos de la postura,
para así poder iniciar un movimiento. ¿Cómo nos sirve este lóbulo? Por ejemplo, para las personas que estudian danza, teatro. Este lóbulo es un lóbulo fundamental. El lóbulo medio o el cerebro cerebral participa también en la ejecución de los movimientos del sistema motor involuntario. ¿Qué órganos involuntarios tenemos que nosotros no controlamos? Por ejemplo, el diafragma, tenemos el bombeo de la sangre mediante el corazón. Eso es regulado por el cerebelo. El cerebelo está dividido, como en un primer momento les estaba diciendo, en arquicerebelo. En el arquicerebelo nosotros vamos a tener el equilibrio y la posición corporal. El paleocerebelo es aquel que se encarga de regular el tono muscular y el neocerebelo es aquel que se encarga de los movimientos voluntarios. Y ahora llegamos al tronco encefálico. El tronco encefálico, o conocido también como tallo cerebral, es la parte comprometida entre la médula espinal y el diencéfalo y está conformada por el bulbo raquídeo, la protuberancia, o conocido como puente, y el mesencéfalo. Este está extendida a través del tronco encefálico, se encuentra de forma reticular y una región de sustancia gris y blanca están entremezcladas a manera de red. Como podemos ver, empieza mesencéfalo, parte superior, protuberancia media y bulbo raquídeo final. A manera general, podemos decir que el tronco encefálico se encarga del control de los signos vitales, como el ritmo cardíaco, la respiración, la deglución y la digestión. Aquí tenemos algunas funciones más, de manera general, ¿no? Se encarga del control de la respiración, el control del aparato cardiovascular, el control parcial del funcionamiento digestivo, es decir, de la absorción de nutrientes, el control de los movimientos, control del equilibrio, control de los movimientos oculares, cuando cerramos los ojos, estación de revelo para señales de mando, cuando nosotros necesitamos huir de un lugar, coger un objeto, trazarlo, tornarlo. Para eso nosotros necesitamos o usamos nuestro tronco encefálico. El tronco encefálico está dividido en los siguientes segmentos y se van a ir estudiando cada uno de ellos. El bulbo raquídeo, conocido también como como la médula oblonga, es aquella que se continúa con la porción superior de la médula espinal y forma la parte inferior del tronco encefálico. Se extiende desde el nivel del foramen magno, o conocido también como agujero occipital, hasta el borde inferior de la protuberancia, a una distancia más o menos de 3 centímetros. La sustancia blanca del bulbo contiene los tractos sensoriales, los tractos sensoriales ascendentes, los motores, conocidos como descendentes, que van desde la médula espinal hasta el encéfalo. Para la parte de la sustancia blanca vamos a encontrar algunos abultamientos. Hay que tener en cuenta que este bulbo raquídeo tiene una forma de pirámide, como se puede observar en la imagen, y topográficamente está dividido en 4 caras, la anterior, la posterior y 2 laterales. Aquí podemos ver a un nivel macroscópico cómo es el bulbo raquídeo. Hay que tener en cuenta que el bulbo raquídeo está conformado por un 90% de los axones de la pirámide izquierda van a cruzar a la derecha y el 90% de los axones de la pirámide derecha pasan al lado izquierdo. Este entrecruzamiento entre axones se conoce como la decusación de las pirámides y explica por qué cada lado del cerebro controla la mitad opuesta del cuerpo. Ya hemos hablado en la clase pasada que todos los que somos diestros controlamos usualmente la parte izquierda de nuestro cerebro con una mayor facilidad. El bulbo también contiene diversos núcleos. Vamos a encontrar masas de sustancia gris donde las neuronas van a hacer sinapsis, es decir, se van a interconectar. Muchos de ellos van a controlar funciones vitales, el centro cardiovascular, el área de la ritmicidad. Y aquí podemos observar lo que les estaba diciendo, que el bulbo tiene una forma de pirámide, tiene una forma cónica. Y una de las principales funciones que tiene el bulbo raquídeo es que releva los impulsos sensitivos y motores entre las partes del encéfalo y la médula espinal. Que vamos a tener aquí también controla los centros vitales que regulan la frecuencia cardíaca, el diámetro de los vasos sanguíneos y la respiración. Otros centros van a coordinar los reflejos de la deglución, cuando nosotros tragamos, el vómito, el hipo, la tos, los estornudos, y contiene los núcleos de los nervios craneales desde el 8 hasta el 12. Cada uno de esos nervios craneales se van a estudiar.
Ahora ya entramos a hablar un poquito acerca de la protuberancia anular. El puente o protuberancia anular se sitúa directamente por encima del bulbo, por delante del cerebelo y mide aproximadamente 2.5 centímetros de largo. Contiene tanto núcleos como tractos y funciona a modo de un puente. Es decir, ¿cómo es un puente? Conecta cierta parte del organismo con el otro. Estas conexiones son provistas por grupos de axones. Algunos axones del puente van a vincular las porciones tanto derecha e izquierda del cerebelo y otras van a conformar los tractos ascendentes sensitivos y de las haces descendientes motoras. ¿Qué podemos ver aquí también? De que el bulbo raquídeo, que la protuberancia anular está dividido en 6 caras, una anterior, 2 laterales, una posterior, una superior y otra inferior. En la cara anterior presenta una línea media donde vamos a encontrar el surco basilar. ¿Qué podemos decir también acerca de la protuberancia anular? La protuberancia anular, o conocida como puente, es aquella que va a recibir los impulsos de uno y otro lado del cerebelo y los que van desde la médula hasta el mesencéfalo, es decir, a la parte inicial del tronco encefálico. Contiene los núcleos de los nervios craneales desde el 5 hasta el 8, los centros neurotáxicos, amnióticos, junto con el bulbo van a intervenir en el control de la respiración. Entonces, recopilando, en el bulbo raquídeo nosotros coordinamos el vómito, el hipo, la tos, los estornudos, la deglución, y en la protuberancia anular controlamos la respiración. El mesencéfalo se distingue en 3 regiones: el tectum, el tegmento y los pedúnculos cerebrales. Sus funciones son conducir impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el tronco encefálico. Como lo podemos ver aquí, la letra A, acá está representado con la primera porción. Coordina los movimientos de los ojos en respuesta a los estímulos visuales y a otros estímulos. ¿Cuáles son esos estímulos visuales? La luz, presencia o ausencia de ella, y los movimientos de la cabeza y tronco en respuesta a estímulos auditivos. Podemos ver también que el mesencéfalo está dividido en caras. Tenemos la cara posterior, tenemos la cara lateral, la cara anterior y la cara interna. En la cara posterior vamos a encontrar 4 colículos que van a formar la lámina o los tubérculos cuadrigémenos. Aquí tenemos los colículos superiores, el colículo inferior y el nervio troclear. Los nervios trocleares salen por debajo, aquí como pueden observar en la imagen, de los colículos inferiores y entran en el seno cavernoso. En la estructura externa de la cara lateral, ¿qué vamos a encontrar? El brazo del colículo superior, el brazo del colículo inferior. En la estructura externa, donde está la cara anterior, vamos a encontrar la fosa interpendicular y el nervio oculomotor, es decir, el que se encarga del movimiento de los ojos. En la estructura interna, el mesencéfalo comprende 2 mitades laterales llamadas pedúnculos cerebrales. Si se pueden dar cuenta, a partir del cerebelo y del tronco, casi todas las partes que hemos tocado están divididas en 2, en un segmento derecho y en otro segmento izquierdo. Cada pedúnculo cerebral está dividido en una parte anterior, conocido como el pie del pedúnculo, una parte posterior, conocida como el tegmento, y una banda pigmentada de sustancia gris, la sustancia negra. ¿Qué podemos decir de más acerca del mesencéfalo? En el mesencéfalo nosotros vamos a encontrar los núcleos nerviosos desde el 3 hasta el 4. Es aquel que va a recibir las aferencias motoras de la corteza cerebral al puente y los impulsos sensitivos de la médula espinal hacia el tálamo. Es decir, es un conducto que va a entrecortar conexiones. El colículo superior va a ser aquel que va a coordinar los movimientos oculares. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar al nervio oculomotor. Y la mayor parte de la sustancia negra y del núcleo rojo contribuyen al control de los movimientos. Dentro de algunas de las funciones principales también del cerebelo, hay que recalcar que va a comparar los movimientos deseados con los que efectivamente se están realizando con el objeto de coordinar los movimientos finos y complejos. Regula la postura y el equilibrio. Es probable que participe en algunos procesos cognitivos y el procesamiento del lenguaje. A ver, chicos, para ser más claros, el cerebelo es aquel que se encarga de coordinar los movimientos finos y delicados. ¿Qué más podemos decir? El bulbo raquídeo regula el vómito, hipo, tos, estornudo. La protuberancia anular es aquel que va a coordinar la respiración.
y encontramos los nervios craneales del 5 al 8, y en el mesencéfalo finalmente es aquella que va a controlar los movimientos de los ojos, ya que están sujetos a estímulos, que puede ser a ausencia de luz o a presencia de esta. Y vamos a encontrar los nervios craneales del 3 hasta el 4. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero hayan podido comprender el tema. Cualquier duda y consulta será atendida dentro de la hora de clase.